Bueno, teóricamente está empezando a grabar la clase. Necesito que una persona pueda utilizar su computadora para colocar y compartir. ¿Quién se ofrece de voluntario? Hoy les toca trabajar a ustedes en medio de que aprendemos. ¿Me logran escuchar? Sí, Lice, buen día. Buen día. ¿Algún voluntario? Si no, tengo la lista para sacar voluntarios, así que en primera instancia, ¿quién da un paso al frente? A ver. Ana Belén Barrios García. Buenos días, Lice. Buenos días, Ana Belén. ¿Puedes compartir la pantalla de tu computadora o estás en otro dispositivo? Estoy en otro dispositivo, licenciado. Muy bien. Anthony Marcel. ¿También Buen sin día, Lice. computadora? Buenos días. No, estoy en celular, Lice. En celular, muy bien. Cristian Peñalosa. Presente, Lice, buen día. Buenos días, Ahorita ya estoy en el Cristian. trabajo, Lice. En el trabajo. Ah, Sí, va, disculpe. se entiende. Israel David Luna Pita. Licenciado, estoy de mi celular. De su celular. Sí, Lice. José Moreno Aracena. Buen día, Lice. Buen día, ¿estamos con computadora? No, Lice, justo estoy sin compu hoy día. Todos están sin computadora. ¿Y quién va a compartir su pantalla? Hoy día les toca trabajar a ustedes. Y evidentemente, lo que vayamos a hacer, por favor, lo van a colgar en el chat del Teams, porque vamos a resolver y les voy a enseñar cómo generar un escalado. Y hoy sí tengo planificado que manejemos computadora. Obviamente, quien va a resolver el ejercicio vamos a hacer todos. Y me incluyo, no es que le voy a sacar la mugre a quien ponga la computadora. Así que, voluntarios que estén con computadora, obviamente. Si no, les voy a plantear un ejercicio y veo si pueden resolver o no. Y al final, en la siguiente parte de la clase, voy a tener que resolver. Pero creo que es más divertido que todos agarremos y hagamos. Ya que haciendo aprendo. ¿Cierto o falso? Cierto, Lice, cierto. Bien, entonces, por favor, ¿quién está con una computadora para poder compartir pantalla? Porque realmente la probabilidad es muy baja que ninguno tenga una computadora a la mano. Demasiado baja. Buenos días, licenciado. Ya estoy a 5 minutos de mi casa y me conecto a mi laptop. Ya, entonces, José, tú nos vas a colaborar. Mientras tanto, vamos a dar las guías. ¿Cómo les ha ido con el examen? Dificultades, preguntas, problemas. Y por cierto, tenían todo el material en la plataforma, así que espero que hayan sacado 100, todos. Licenciado, un poco
La última pregunta sería donde hemos tenido dificultad en mi grupo. ¿Me podría comentar cuál ha sido, por favor, para que podamos conversar? ¿Cuál ha sido la dificultad? Enseguidita le digo, dicen. Muy bien. Dice, yo tengo aquí a mano las preguntas. ¿Ya? Es, ¿qué tipo de distribución tienen los datos de la pregunta 7? Y la pregunta 7 es que había que construir una tabla de frecuencias. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una distribución? ¿Y a qué lado se inclina una distribución? Hay distribuciones, primero que está la distribución normal, la que todos sabemos, la altura Z. Luego hay 17 o 18 variaciones sobre tipos de distribuciones. Pero aquí estaba enfocado. Tiene una lámina específica donde se habla concretamente en la presentación que les pasé, cuando una distribución está inclinada hacia la derecha, está inclinada hacia la izquierda. ¿Por qué? Cuando analizamos una cantidad de datos, como les dije en primera instancia, perdón, si yo quiero aplicar una distribución de tablatura Z, entonces tendría que tomar una cierta cantidad de datos. Pero también entendemos que las distribuciones pueden estar inclinadas hacia la derecha, hacia la izquierda, y cada uno de ese tipo de inclinación nos va a dar un determinante. Es decir, una distribución perfecta donde el medio perfecto, es decir, la media está al medio, entre comillas, vamos a hacer así la redundancia, entre los datos de la izquierda y de la derecha, si imagínense una curvita, es de tipo normal. Cuando se va hacia la derecha, ¿qué significaría? Que la mayor cantidad de datos, cuando la media está hacia la derecha, está concentrado no en los máximos valores, sino en los mínimos valores. ¿Por qué? Porque si bien estará establecido, así como les decía ese ejemplo de mi peta entrándome a un río, no un río, un charco de agua, se pueden ver diferentes tipos de valores y al final un valor grande, un valor extremo, va a jalar automáticamente a los valores más chicos y eso va a generar que la distribución se incline hacia el lado derecho. En cambio, si la distribución está inclinada hacia el lado izquierdo, es decir, la media está más hacia el lado izquierdo, podemos ver que la mayor cantidad de datos tendría que estar afianzado también a los menores valores. ¿Por qué? Porque ocurre exactamente lo mismo. Mismo ejemplo del charco de agua y la peta, ¿no? Entonces, de ese tipo de conformación es básicamente que vamos a poder entender cómo se comporta o cómo se mueve una distribución. Entonces, repito, la respuesta estaba en esa respecto al tipo de distribución. ¿Está más claro? Sí, dicen. De acuerdo. Entonces aguardamos a José. Toca ya en esta semana que se diseñe lo que es un pequeño cuestionario con el Google Forms. Entonces vamos a interactuar en la plataforma hoy y mañana. Voy a habilitar un foro y vamos a colocar, yo creo que vamos a avanzar de las 11, de 11 a 11 y media, porque ya, yo creo que vamos a acabar el ejemplo que vamos a hacer en la mañana. Y ahí vamos a definir específicamente cómo vamos a generar un cuestionario para extraer datos. Bueno, hay materias que van a llevar donde se les va a enseñar cómo crear, por ejemplo, investigación de mercado,
Si nos vemos en investigación de mercado, les voy a enseñar a sincronizar una materia que está más arriba, que es básicamente el empleo del balance scorecard, con un sentido, obviamente si seguimos estando, entre comillas, viéndonos los rostros por medios electrónicos, ¿cómo puedo construir y deconstruir un indicador? Ya me adelanto un poco, porque siempre es necesario saber el para qué hago algo, ¿no? O sea, ¿y de qué me sirve hacer una pregunta? ¿De qué me sirve agarrar y construir datos? ¿Por qué tengo que sacar preguntas y tomarme el tiempo de, perdón, tabular respuestas, estar preguntando esto, lo otro? Porque cuando les pidan, por ejemplo, ya les dije hace tiempo, quiero lanzar un refresco sabor frutilla. Primero tengo que detectar un mercado. Ya, digamos que he hecho una investigación de mercado, hay espacio para el refresco de frutilla. Ahora tengo que maximizar mis posibilidades dentro de la empresa. ¿Y cómo lo podría hacer? Yo podría tomar un principio del balance scorecard, lo van a ver con calma, avanzando de a poco, utilizando matrices FODA, matrices DAFO, etc., y complementariedades. Pero cuando yo estructure y cuando quiera hacer una comprobación, también tengo que medir cómo y cuál va a ser el resultado y cuáles van a ser los insumos dentro de la empresa. Para eso yo voy a utilizar perspectivas, personal, procesos internos, atención al público y finalmente tengo la perspectiva que a todo el mundo le interesa. Los que vayan a afinarse más en finanzas lo van a ver en mayor complementariedad en la evaluación de empresas y otros. Y es específicamente un equilibrio. ¿Qué es lo que buscamos concretamente en una empresa? Les adelanto. Una empresa puede ser líquida, es decir, tener plata corriente. Tenemos platita en las cuentas corrientes, en las cajas, etc. Pero no necesariamente rentable. ¿Qué es rentable? Lo van a ver en evaluación de proyectos, en formulación, cuando vayan a evaluar la tasa interna de retorno. Es básicamente ver en un proyecto si genera o no mi apetencia de ingresos al respecto. Entonces, la rentabilidad va a ser básicamente cuánto estoy yo queriendo ganar de acuerdo a mi volumen de inversión. Si digo, quiero ganar un 8% de todo lo que estoy invirtiendo, la pregunta es, ¿en qué industria te encuentras? Esa respuesta la van a tener también en otra materia, donde vayan a revisar cómo son los movimientos específicos de los ingresos en cierto tipo de empresas. Y aquellos que ya están trabajando van a poder ver, ¿no? El margen de retorno, por ejemplo, de una empresa industrial es bajo, no es muy alto. ¿Por qué? Porque juega a otra estrategia. ¿Y cuáles son las estrategias? Yo puedo generar por volumen, digamos que vendo bañadores de plástico, y producir un bañador de plástico me cuesta, vamos a poner cifras locas, 40 centavos. Si me cuesta 40 centavos y el bañador de plástico lo puedo vender en 3 bolivianos, lindo, ¿no? Gano bastante. Pero, ¿qué pasa si básicamente ese bañador de plástico me cuesta producir 40 centavos, pero apenas lo puedo vender en, no sé, digamos 50 centavos? Muy extremos los datos. Pero ¿qué pasa si vendo 1000? ¿Qué pasa si vendo 100,000? ¿Qué pasa si vendo 1,000,000? Básicamente voy a poder generar ingresos básicos con el hecho de vender en volumen. Entonces, hay industrias no me refiero específicamente a productos, ¿cierto? No. Se le llama industria como tal al sector donde nos estamos posicionando, que marginan, es decir, ganan plata por el volumen. Y existe otro tipo de industria donde se margina por calidad.
El ejemplo más concreto, y es el más tangible y el que todos podemos reconocer, inclusive las damas, lo digo así, inclusive las damas, por una simple y llana razón. Casi no todos, yo no sé mucho de autos, pero si me dices BMW o me dices Mercedes, digo, sí, es un autito de calidad, también te cuesta, ¿no? Todos sabemos esa idea. Entonces, esas compañías, por ejemplo, Mercedes, BMW, Audi, etcétera, apuestan a calidad. Eso significa que no van a generar un volumen grande de ventas versus una empresa de autos, digamos, Suzuki, por así decirlo. No estoy ofendiendo a los de Suzuki, sino Suzuki vende una cantidad inmanente de vehículos, especialmente en Bolivia. Esas empresas exclusivas, entre comillas, bien establecidas como marca de lujo, apuestan a calidad. Entonces, mucho va a depender de la estrategia que haya diseñado para poder generar mis ingresos. Y estos ingresos se conviertan en utilidad. Una cosa es un ingreso, es decir, vendo en 30 pesos un cubierto, mis ingresos son esos. Pero mi utilidad como tal va a ser restarle vamos a llamarlo así, varios componentes a ese ingreso bruto. Y recién voy a tener una utilidad. Entonces, primero tengo que medir el tipo de industria donde estoy. Luego tengo que analizar cuánto va a ser la tasa de ganancia que yo necesito, quiero percibir. Usualmente, como un punto de comparación, para hacer la introducción ya a nuestro compañero que nos está compartiendo la pantalla, como una medida básica, va a ser básicamente el hecho de decir, si pongo mi platita en una caja de ahorro o en un depósito a plazo fijo, voy a ganar una cierta cantidad en porcentaje. Puedo agarrar el sistema financiero, hacer una cotización, etc. Bueno, pero si pongo mi negocio de pollos, pollos a la leña, pollos al espiedo, etc., por cierto, cada uno de estos tiene su propio margen, desde que comparten el mismo sentido, tendría que ver cuánto quiero ganar. Usualmente en la comida, dependiendo del tipo de comida, puede ir de 30 a 50% el margen de utilidad bruto. Cuando es una comida muy, muy especializada, puede ir de 50 a 65 aproximadamente. ¿A qué me refiero a eso? A eso, digamos, una pensión que todos los días vende su almuerzo, su segundo, su postrecito, más su refresco, usualmente está generando una tasa de 30 a 50%. En cambio, si me voy a un restaurante, uno de esos, no sé, a ver, donde hay un plato exclusivo, a ver, cochabambinos, ¿qué plato les parece exclusivo y que casi nunca se come? A ver, cochabambinos. ¿Están durmiendo? ¿Qué tal vez? Perdón, Farid. El plato más común tal vez le dice pique macho. Ya, del pique macho. Podemos agarrar y hacer un desglose inclusive de cuánto nos cuesta cocinar el pique macho, pero vamos a entender que es un plato no muy común, en el sentido de que generalmente no lo vamos a encontrar en el menú. Evidentemente sí lo vamos a encontrar en las pensiones, pero si me voy a un restaurante, el valor de este plato es mayor. Entonces, teóricamente debería estar ganando entre 50 y 60% de lo que he invertido con ese plato. Inclusive puedo ganar más. ¿Por qué? Porque estoy apostando otra vez esa estrategia de calidad o exclusividad de un producto que no es común ni frecuente. ¿Sí? Ahora vamos a entender la razonabilidad de las cosas. Muchas gracias a José que nos está compartiendo la pantalla. Por favor, podríamos entrar a el Excel.
Lo que sí ¿Se te ve, voy a Alicia? solicitar. Lo que sí te voy a solicitar es que la hagas un poquito más grande, por favor, porque acá la persona que le está hablando es bastante cegato, así que no ve mucho. Así que te pediría que le hagas un buen zoom para que veamos las celdas, ya que todos vamos a participar. Más zoom, por favor. Al lado derecho inferior tienes ahí una cosita de perspectiva. Exacto. Ahí, aumentar el zoom, por favor. Exacto. Ya, ahora vamos a hacer esto. Por favor, necesito que dicten. Sí, ya sé, nos vamos a meter con algo que no le gusta hablar a mucha gente, pero no importa, ni modo, lo siento. Sus edades. Así que cada uno, por favor, dicte su edad o en su defecto, escríbalo en el chat. Yo creo que mejor dictamos. Nos vamos a poner las edades, perfecto. Entonces, cada uno, por favor, dicte su edad. 33. Muy bien. Por 29. favor, gracias. 29. Vaya digitando, por favor, José. Muchas gracias. 30. 31. 22. 30, 31, 22. ¿Alguien nos faltó? Necesitamos unos cuantos datos más. 29. 28. 28. 29, 29, 28. Hay dos 28, ¿verdad? 29, Correcto. 28. Muy bien, un 28 más, por favor. Por favor, sigan participando. Necesitamos más datitos. 23. 23, 20. 21. 23, 20, 21. Por favor, faltan datos. 22. 22. Hay 12 datos. ¿Cuántos estamos en la clase? Creo que estamos más de 12 en la clase, ¿no? 20. ¿Cuántos datos tenemos? 13 datos. Un dato más, ¿nadie quiere decir su edad? Los años no pasan en vano. Yo voy a mover toda la distribución, no se preocupen. También voy a dar mi edad. José, disculpa, ¿cuántas personas están? Ya como que no puedo ver en la pantalla conectados a la clase. $19, licenciado. Más su persona. Somos 19. En realidad deberíamos tener 18 datos y actualmente tenemos apenas 13. Eso significa que no están participando 5 personas. Espero que estén en la clase. Voy a llamar lista. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con 3 edades. Ahora yo voy a dar mi edad. Yo tengo 39. De acuerdo. Ahora, ustedes ya han visto hacer una tabla de distribución de frecuencias, ya han visto cómo hacer la asociación, pero vamos a hacer el primer cálculo inicial. Esta vez, si bien no es mi parecer el que les enseñe a utilizar Excel, pero tampoco lo vamos a hacer. La cosa es sencillita. Por favor, ¿puedes sacar la media? Sé que han estado repasando las fórmulas, así que por favor se puede decir exacto a la celda C2 igual
Puedes escribir, por favor. Igual. Promedio. Promedio. Muy bien. Destaco el paréntesis abierto, ¿no? Seleccionas, por favor, todos los datos de la columna A. No, tienes que bajar la cosita verde hasta la posición 2, A2. ¿Por qué? Porque estás tomando desde ahí, desde A2, no, desde A2, exacto. Pínchale ahí y pinta hacia, no, A2. Lo que pasa es que cuando utilizas esto, necesitas datos exactos, datos numéricos. Y nos vamos hasta exacto. Enter. Esa es la media de la edad. Ahora, ¿qué más habíamos dicho que es importante? La moda. Muy bien. Saquemos la moda. La media. Muy bien. Moda. Ahora aquí hay un comando para sacar la moda. Entonces, igual. Escribamos, por favor. Moda. ¿Cuál de los tres, licenciado? La más sencillita está. La verdad es que no leo tu fórmula. Debe ser moda el último, ¿verdad? Moda El sencillita. último. Ya, ahora marcamos de nuevo las edades. Desde la A2 hasta la A15. Enter. Ahora, nos vamos a ir un rato a los datos y vamos a ver algo interesante. ¿Cuántas veces el número 22 se repite? Dos. 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 Muy bien. ¿Qué otro número se repite dos veces? 28. 29. Bien. 29. 20 también. Acá, 20 también. Entonces, acabamos de ver lo que ya estábamos indicando de que una distribución, una tirada de datos, puede tener más de una moda. Por tanto, no es una medida relevante cuando nos enfrentamos a este problema. De igual manera, va a ocurrir cuando no tengamos moda, porque puede que cada uno de los valores que tengamos sean únicos. Entonces, la moda no nos sirve en este ejercicio, pero estamos comprobando la razón, ya que podríamos agarrar varias modas, ¿no? Basta que un dato se repita en una tirada de datos únicos para que se convierta en una moda. Y efectivamente, tal como estamos viendo en este ejemplo de nuestras edades, basta que existan 2, 3, o 4, 5, 10 o 20 modas dentro de una tirada, ya no nos es racional ni conveniente. Ahora sacaremos la mediana. Muy bien. Igual, mediana. Dice, perdón, una molestia. Un compañero me ha escrito ahorita. Dice que Ya. no le aparece el enlace de la clase, dice. ¿Alguien lo puede invitar, por favor? Se llama Juan Pablo. Juan Pablo. Ah, no, ya entré, hermano, gracias. Ya Ah, puedo ya, entrar. Hace ya rato va a te entrar, escribí, dice. gracias. Sí, gracias. Ah, perfecto. Entonces sigamos. Mediana. Digitemos, por favor. Dice, disculpe, antes de que siga avanzando en eso, cuando pasa eso de la moda, ¿qué dato anotamos si es que nos pide anotar uno sí o sí? Tendríamos que responder que no existe una moda única y que efectivamente, dada la cantidad de datos o los datos presentados, la distribución o la conformación de datos
adopta más de una. Por tanto, el concepto o el uso del criterio de moda no es razonablemente aplicado. ¿Por qué? Porque técnicamente hablando, una moda tendría que ser un dato único para poder ser tomado en cuenta. ¿Por qué tiene que ser un dato único? Porque cuando construyamos una tabla con un grafiquito, bueno, un grafiquito en realidad con esta tabla, tenemos que posicionar, básicamente, para entender una decisión. Ahorita les voy a mostrar por qué. Hagamos una cosita. Por favor, José, posiciónate en la columna A. Marca desde A, por favor. Ahorita vamos a entender el por qué. Muy bien. A. Dale clic a la letra A, arriba. Muy bien. Clic derecho. Clic derecho. Insertar columna. Muy bien. Ahora, por favor, posiciónate en la celda A2. A2. Coloca 1, por favor. 1, enter. Enter. 2, enter. 3, enter. Ahora, por favor, marca desde la celda A2 hasta la celda A4. ¿Ves ese puntito donde está esa F? Agarra y jálalo, por favor, hasta el final, lo que estamos... No, tienes que agarrar el puntito que está ahí. Lo que vamos a hacer es rellenar con una serie de datos, exacto, hacia abajo. Hasta el final de los datos, que vamos a parear para hacer un gráfico. Muy bien. ¿Ven? Tenemos 14 datos. Ahora, lo que vamos a hacer es, le daremos un número. Personas le pondremos en la columna, en la fila A1, en la celda A1 colocaremos personas. La palabra personas. A1, personas. Enter. Listo. Ahora vamos a marcar desde la celda A1 con tu, ¿cómo se llama esto? Con tus teclas de desplazamiento y shift o con el mouse desde A1 hasta B2, hasta B1 y luego hacia abajo con todos los datos. Exacto. Ahora también a B. Exacto, hacia abajo hasta todos los datos. Muy bien. Ahora nos vamos a insertar gráfico. ¿Dónde están los gráficos? Nos iremos a la pestaña Insertar de tu menú. Arriba. Exacto, clic. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a... ¿Qué gráficos? Mapa 3D. ¿Qué gráfico necesitamos? A ver. Donde dice gráficos, clic en gráficos recomendados. Dale clic. Clic izquierdo. Muy bien. Ya, nos iremos al 1, 2, al segundo gráfico. Ahí, clic. No, al segundo, al segundo. No, al otro. Control Z. Otra vez al lugar de los gráficos. Al segundo gráfico. No, perdón, estoy viendo al tercer gráfico, al tercer gráfico. Ese. Clic. Insertar. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar. Por favor, mueve un poquito hacia la derecha el gráfico para que podamos ver los valores de la media, la mediana y la moda. Toma el gráfico. Exacto. Muy bien, muy bien. Ahora,
Si observamos el gráfico como tal, por favor le puedes dar a ocultar a lo que te está saliendo con Teams de dejar de compartir para que puedan. Exacto. Este es el gráfico. Puede ser un poquito más abajo, por favor, en tu Excel para que podamos ver los números de la tirada de datos. Exactamente. Ahora, estamos observando la distribución de los datos. En primera instancia, no son datos ordenados, son datos que han salido. Hemos utilizado nuestras edades. Ok, hemos utilizado nuestras edades inicialmente. Pero esta tirada de datos puede ser cualquier cosa. Imagínense que es el nivel de producción de una empresa. Digamos que producimos sandalias. Y cada uno de esos días son los días hábiles de un mes donde estoy produciendo pares de sandalias. Puedo ver que hay mejores días que otros. El mes 1, o mejor dicho, el día 1 hemos producido una cantidad y así sucesivamente. Yo quiero establecer una campana para ver cómo están distribuidos los datos. Entonces, lo que vamos a hacer, para que vayamos entendiendo, por favor, hemos dicho que la media es 26 puntos. Por favor, si puede subir un poquito. 26.78. Ya. Ahora, para que lo veamos mejor, en el gráfico lo que vamos a hacer es alterar el eje. A ver, si alteramos el eje, ¿qué va a pasar? Uno va a estar así. Ya, no hay problema. Vamos a sacar una lineecita para que entendamos en este momento y vayamos a entrar a lo que es la distribución. Esa línea no, la vamos a hacer a mano, porque ya se va a aparecer, aunque no creo que salga aquí. Clic derecho en el gráfico, por favor. Vamos a colocar e insertar medio. Clic derecho. ¿Te sale insertar media? Licenciado. Ya, no importa. Lo que vamos a hacer es trazar una lineecita nomás. Nos vamos al menú de arriba, por favor. Otra vez a insertar. Ahora vamos a ver grafiquitos. ¿Dónde están los grafiquitos? A ver, imágenes. No, no está aquí. No, no en esos gráficos. No en esos gráficos. Gracias. Lo que quiero hacer es insertar una línea. No me acuerdo si está en inicio. Por favor, puedes hacerle clic a inicio. Al menú inicio. Exacto. ¿Dónde está? Debe estar aquí. ¿Una forma? Sí, insertar una forma. No estoy viendo en el menú. En insertar. Gracias. Entonces, exacto, insertar una forma. No estoy viendo en tu menú. Estoy demasiado ciego. Está al lado de imágenes en línea. Ahí arribita están las formas. Ahí Oye. a su ladito. La primera opción. Gracias. Ahí clic. Vamos a insertar una línea. La segunda, donde está esa linecita. Clic. No, es la tercera. La segunda, la línea normal. Exacto. Ahora nos vamos otra vez al gráfico, por favor. Y hemos dicho que la media es 26 punto algo, ¿no? A ojo de buen cubero, por favor, inserta una línea entre el 25 y el 30. Simplemente jala. Eso es. Tratamos de hacerla recta. Muy bien. Muy bien, suéltalo. Ahora, le daremos otro color. Nos vamos hacia arriba, por favor, y te ha salido la pestaña de formato. Un color diferente y dale clic, por favor, a las líneas. Dale clic para que se expanda ese menú de líneas. Al lado derecho.
Ahí donde estabas, donde te has posicionado en formato. No se salió del formato. Ah, se ve, está bien. No te preocupes, ya se ve. Ahora, para cada uno de estos, ¿qué cosa estoy observando? Estoy observando la media, ok. Esa línea me está mostrando concretamente cómo están sincronizados los datos. Ustedes pueden observar que hay datos que están arriba y que están abajo de la media. Si yo los viera en forma de una campana, también podemos hacer ese gráfico alterando los valores de los ejes. Estaríamos apreciando que cuántos valores están por debajo de la media y cuántos valores están por encima de la media. Haremos un conteo manual. Después podemos revisar de otra manera. Por ejemplo, arriba de la media, que representa esa línea, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos están arriba de la media. ¿Cuántos son? Son 14 datos. Entonces, más del 50% de los datos que hemos recabado están por encima de la media. Si yo estuviera hablando de un nivel de producción o si estuviera hablando de cualquier otro dato, en este caso nuestras edades, si la media de edad es de 26 años, porque obviamente si hablamos de años, hemos dicho, ¿qué hemos dicho de los años? ¿Qué tipo de datos son, chicos? ¿Qué tipo de datos son? Temporales. Ya, aparte de que sean temporales, son cuantitativos de orden continuo o discreto. Discreto. Correcto. Entonces, ¿por qué es importante determinar aquello? Porque no va a tolerar, si son las edades como tal, o si son piezas enteras de una tirada de producción, no van a tolerar los decimales. Básicamente lo que haríamos sería redondear. ¿Ya? Ahora, el 51% de los datos, o más del 50% de los datos, en este caso 51% o más del 51% están por encima de la media. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Y para qué me sirve hacer ese análisis? Bueno, lo que vamos a hacer es una técnica sencilla que es identificar posibles desviaciones. ¿Y para qué utilizamos esas posibles desviaciones? Por favor, si puedes posicionarte en la celda C21. En la C21. Bien, igual, por favor, si puedes escribir. Igual. Despest. D-E-S-B chica E-S-T. Esa, desbest. Ahora, por favor, marca las edades. Nos vamos otra vez arriba hasta la B2 y marcamos todas las edades. Exacto. Enter. Ahora le vamos a poner al lado izquierdo desviación estándar. Desbest. Para que entre. Desbest. Muy bien. Ahora, habíamos hablado, y ustedes me pueden corregir si gustan, sobre cuál es la concentración dentro de una campana de datos con respecto a la cantidad de desviaciones estándar.
más una desviación, es decir, ¿qué vamos a construir aquí? Vamos a entender por qué construimos la media más una desviación. Entonces, por favor, en la columna, o mejor dicho, en la celda A22, vamos a poner 1. Enter. Donde dice des, en la celda B22, vamos a colocar MED, MED, símbolo de más, una des. Uno des. Exacto. Des. Enter. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la media más una desviación estándar. Entonces nos vamos a la celda C22. Posición, exacto. Igual. Nos vamos hasta arriba, donde has encontrado la media, por favor, y le haces clic a la celda donde está el valor de la media. Clic. Muy bien. Ahora, más. Aprieta la tecla más, por favor. Nos vamos abajo, donde está la desviación. Dale clic a la celda C21. Enter. Muy bien. Esa vendría a ser la media más una desviación estándar. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que aproximadamente el 64% de los datos se encuentran concentrados en la media más una desviación estándar y en la media menos una desviación estándar. Entonces vamos a encontrar ese dato. Por favor, en la celda A23 colocaremos 2. Muy bien. En la celda B23, control C, por favor, a la celda B22 y la pegamos en la celda B23. Le vamos a cambiar solo un datito, una cosita de eso. Control C. Nos vamos a la B23, control B chica. Doble clic a la celda B23. Nos iremos donde está el más y le vamos a cambiar ese más por un menos. Ya puedes moverte con los botones. Exacto. Enter. Ahora vamos a hacer... nos iremos a las... Lo que vamos a hacer es restar a la media una desviación estándar. Entonces, igual... Bueno, primero hay que colocar el comando igual para que funcione, ¿no? Igual, ahora sí. Restar, exacto. Nos vamos a la de menos la C21. Menos la C21. Enter. Listo. Teóricamente, el 64% de los datos estarían contenidos entre el número 21 y el número 32. Entonces, por favor, lo mismo que hemos hecho hace rato, ojo de buen cubero. 2 lineecitas si puedes construir en el gráfico. Si nos vamos a decir gráfico, por favor. Uno que esté más o menos en el punto, en 21 y el otro que esté en el 32. Y les cambiamos el colorcito. Bien. El siguiente que construyas también de colorcito verde, por favor, para que no nos perdamos con la idea de los valores.
Muy bien. Ahora, si analizamos los datos, la teoría nos dice que el 64% de los datos deberían estar contenidos en ese rango, en esa campana. ¿Sí? Visualmente estamos observando que 1, 2, 3, 4 datos están, 5 datos están fuera de esa campana. Ahora, ¿cuánto es 14 menos 5? Es 9. 9 dividido entre 14. ¿Alguien puede darnos una mano con ese dato? 9 dividido entre 14. 0,64. Bien. Entonces, la teoría nos está diciendo que alrededor de 64%. Ahora vamos a demostrar. Por favor, en la celda D21, no, en la celda E21, no podremos. En la E21 hay la misma operación, igual 9 dividido entre 14. Enter. Ahora, esto yo lo puedo interpretar como el 64%. ¿Por qué? Porque ya hemos avanzado y lo sabemos desde el colegio que 0,64 es el 64% de un entero. La teoría nos está diciendo que alrededor de 64% está contenido. ¿La teoría es correcta versus nuestra situación empírica? ¿Qué dicen ustedes? Nada, ¿nos responden o quieren hacer una demostración matemática? ¿O está bien la demostración empírica? ¿Están despiertos o ya se han dormido? A ver. Está bien, así le hice. Ya. Bien. Repito, acabamos de ver una demostración matemática, pero en lineamiento empírico. ¿Hay una forma de demostrar esto? Sí, hay una forma de demostrar esto. ¿Por qué es tan importante analizar? Y de un momento lo vamos a entender. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el cálculo de una desviación estándar para 2 y para 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, ustedes colaboren a su compañero indicándole cómo producir el 3, el 4, el 5 y el 6. El 3 es media más 2 desviaciones estándar. El 4 es media menos 2 desviaciones estándar. El 5 es media más 3 desviaciones estándar. Y el 6 es media menos 3 desviaciones estándar. Les toca a ustedes. Ayuden a su compañero. Los que saben Excel, su compañero también sabe Excel, así que produzcan. Colaboren todos, vamos. No solamente el trabajo de José. No les escucho ayudar a José. ¿Qué tendría que hacer ahí, José? José, ¿qué cosa tenemos que hacer ahí? Estamos buscando 2 desviaciones estándar, no una. Primera observación. Escape. ¿No es en la celda 24 eso, Licen? Le estamos haciendo por espacios, está bien así. Para que se pueda entender para que podamos ver cómo se diferencian. ¿Sí? Está bien así. Ah, ya está. Gracias. Con gusto. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que cambiarle a m más 2, ¿no? No, ya. Borrar lo que es colocado
Simplemente, no. Exacto. Ese más borrarlo, por favor, el último. Ahora nos vamos al 1, cambiarlo en vez de 1, 2. Listo. Enter. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto significa 2 veces la desviación estándar. Opción 1, puedo calcular 2 por la desviación estándar que está ahí. Primero la desviación estándar. 11.29 son. 11.29 utilizaremos. Nuestro compañero ya nos ha dado. Entonces, por 11.29. Igual, tenemos que poner igual, no te olvides, si no, Dice, ¿de dónde sale ese 11.29? 2 multiplicado por 5,64567324. Ya le hice, gracias. Con gusto. Ahora, eso multiplicado por la celda de la media. Donde hemos calculado la media. Exacto. La D2. Enter. ¿Ah? Aquí hay algo que está mal. O está bien. No era más. Es demasiado grande, ¿no? No Perdón, era no es más. multiplicado. ¿no? En Es vez de más, por. perdón. Era más, Sí, era más. es más. ¿Ustedes no están siguiendo conmigo o no? Yo estoy equivocando, como si nada, sí, no, está bien, así. Y yo le dije, dice. Está muy bien. Vamos, hay que reír. Se parece que no fuera sábado. 11.29 más. Ahora sí, la celda donde está contenida la media. Enter. Muy bien. Ahora necesitamos calcular la media menos 2 desviaciones estándar. Aquí sí necesitamos hacer media menos 2 test, ¿no? Ahí sí necesitamos primero la media, el valor de la media, exacto, menos 11.29. Bien. Ahora calcularemos 3 desviaciones estándar. Media más 3 desviaciones estándar, media menos 3 desviaciones estándar. Un espacio pon. Exacto. Ahora les toca calcular a ustedes. Ayuden a José. José también ya sabe cómo calcularlo. 3 desviaciones sale 16.94. 16.94. Muy bien. No nos olvidemos que tenemos que sumar la media. Más 26. En la celda C28 está mal todavía, hay que poner igual. No, está con Aquí igual, tienes pero que falta. sumar la media. Tienen que sumar la media más. Igual 16.94 más la media en la fórmula. Para eso nos Arriba vamos de B2 arriba. está tu fórmula. Más de Arriba 2. de B2 está tu fórmula. Ya. Ahí, igual. Muy bien, más. D2. Muy bien. Ahora les toca a ustedes. Construyan líneas del mismo color para cada par.
Hasta ahí quedamos, con 3 desviaciones. Ya no vamos a ir a 4 o a 5 desviaciones. Ahora, lo mismo que hemos hecho con las líneas de una desviación, vamos a hacer lo mismo con 2 y 3 desviaciones. No se olviden colocar del mismo color los pares para que los entendamos. ¿Ya hemos terminado o no hemos terminado? Ya. Miremos por favor hacia el lado del gráfico y estamos viendo. ¿Quién me puede interpretar este gráfico? Vamos, hay que lanzarse a la piscina. Habíamos dicho que aproximadamente 84-86% de los datos se encuentran entre media más 2 desviaciones estándar y media menos 2 desviaciones estándar. ¿Cuántos puntitos están dentro de ese parámetro? Es el que está con color verde, ¿no, Lice? Exacto. El verde es una desviación estándar. El amarillo es 2 desviaciones estándar, según el gráfico que ha construido Están José. dentro, Lice. El 13. 12 y solo uno estaría afuera. Solo uno estaría fuera. La teoría nos dice también que el 99.99% de los datos se encuentran entre media más 3 desviaciones estándar y media menos 3 desviaciones estándar. En realidad aquí estamos viendo que el 100% de los datos se encuentran dentro de esa distribución, ¿verdad? Sí, Lice. Correcto. Si yo estuviera sacando 4 o 5 desviaciones, lo que voy a hacer es simplemente darle demasiado grado de precisión. Ya básicamente no es tan racional, a menos que realmente tenga demasiados datos atípicos que vayan por encima de las cantidades. Y lo puedo ver así, visualmente, antes de agarrar y meterme a fórmulas. Un econometrista, una vez que ve una tirada de datos, ya más o menos puede indagar cómo está generada la distribución con esta pequeña forma. ¿Y para qué hemos construido estas líneas? ¿Y para qué hemos dado estos datos? ¿Qué uso le voy a dar? Bueno, les voy a comentar una aplicación práctica. Sino, ¿para qué estamos viendo estadística descriptiva, no? ¿Qué cosa puedo hacer con estadística descriptiva? Solo puedes describir datos, solo me puedes decir cuántas personas les gusta el zapato rojo, cuántas personas les gusta el zapato azul y demás. No. Con la inferencial, obviamente, es más divertido. Pero, ¿qué cosa puedes hacer con algo tan sencillo? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Dejen volar su imaginación.
podría pensar con esto? Imagínense que son las cantidades de ventas de pares de zapatos de la Manaco en una tienda o de todas las tiendas. Y estamos viendo miles, no estamos viendo unidades. 22,000, nos imaginaremos eso. ¿Qué cosa puedo deducir? Miremos con algo más práctico, algo mucho más técnico. Supongamos que es plata. Au. Ahora, bueno, no me gusta hablar mucho sobre mí, pero me gusta mucho el riesgo, ¿no? Hay muchos tipos de riesgos. ¿A qué me refiero con que me gusta el riesgo? Se me importaría del riesgo como tal. Los riesgos financieros no solo se limitan, por ejemplo, a analizar si una operación de crédito da o no da. Existen muchos tipos de riesgo. A modo de chiste, solía decirles a algunos colegas, hay vida después del riesgo de crédito, ¿no? Está el riesgo de liquidez, está el riesgo de mercado, está el riesgo de lavado de dinero, está el riesgo de gobierno corporativo, está el riesgo de tipo cambiario, está el riesgo sistémico, etcétera. Son como 11 tipos de riesgo. No solamente hay vida después del riesgo de crédito, ¿no? Si quieren ser oficiales de crédito, analistas de riesgo, si quieren trabajar en bancas, si quieren trabajar con financieros, hay vida después del riesgo de crédito, ¿no? Pero, ¿para qué podré usar esto? Existen unos indicadores que se llaman indicadores de liquidez. Vamos a hablar un poco del sistema bancario. Después vamos a hablar de lo que es una empresa, para que nos pongamos en contexto. Se tiene que generar un reporte cada semana a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Ese indicador, esos indicadores, dentro de los muchos que también se generan, hablan de la liquidez. ¿Y qué hemos dicho que es la liquidez, chicos, al principio de la clase? ¿Qué es la liquidez? A ver, vamos, lancen sus ejemplos. ¿Qué entienden ustedes por liquidez? Si nos equivocamos, no importa. Estamos en época. Dice capacidad que tiene una persona. Puede ser, digamos, un ejemplo en el tema bancario, capacidad de pago, ¿no? Para sacar un crédito. Ya, estamos bien, estamos tibios. ¿Qué más es liquidez? Está bien, vamos por buen camino. ¿Qué más es liquidez? Una capacidad que tiene una persona o una empresa para sus obligaciones financieras, ¿puede ser, Lice? Muy bien, está muy bien. Vamos a hablar en 3 sectores. Vamos a hablar en sector persona, vamos a hablar en sector empresa y vamos a hablar en sector banca. Sector persona, ¿qué significa que tengo liquidez? Si yo analizo como persona, significa que tengo platita, que puedo disponer. ¿Sí? Tienen buen manejo del dinero, tal vez, Lice. Sí, la liquidez es una consecuencia de un buen manejo del dinero. Pero hemos visto 2 puntales, la liquidez y la rentabilidad, ¿no? Por más que sepa manejar muy bien el dinero, también puede ser un punto en que no sea muy rentable. Es una empresa. ¿Qué es tener liquidez? Liquidez es tener la capacidad de honrar mis compromisos en el corto plazo. Si hablo de una persona, eso significa que si tengo que pagar mi cuenta de teléfono, porque, no sé, digamos que he gastado mucho en celulares llamando a mi teléfono fijo, y tengo que pagar 120 pesos a Conteco, en Cochabamba, tengo el efectivo para pagar esa cuenta, porque es de corto plazo. Tengo que pagar la luz, también tengo platita para pagar la luz. Tengo que hacer el mercado, tengo la platita para hacer mi mercado. Entonces tengo liquidez. Tengo plata corriente. Si hago una evaluación para un crédito,
Más que liquidez va a ser la sustentabilidad en el tiempo de poder honrar el compromiso. Si me voy a una empresa, perdón, vamos a hablar todavía de personas. ¿Qué significa eso? Que me van a hacer un análisis y van a determinar si tiene el dinero suficiente, de acuerdo a mis análisis, para poder pagar la deuda con sus ingresos actuales. No vamos a entrar a los tipos de crédito. En una empresa, la liquidez, como nos refería, es la capacidad de poder honrar los compromisos en el corto plazo. Eso significa que si tengo que pagar a mis proveedores, debo tener un stock suficiente de dinero para poder disponer y hacer esos pagos regulares. Al margen tengo que pagar sueldos, salarios, costos de operación, gastos, etc. Si hablo del sistema financiero, la liquidez viene a ser mi capacidad de poder devolver en un momento de riesgo los ahorros de las personas que tienen su platita en las cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, etc. ¿Sí? Por eso se monitorea ese indicador. Porque un riesgo de liquidez lo que puede hacer es liquidar sí, así, en 3 días a una entidad financiera. Ya, ¿cómo es eso? No. ¿Cómo? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Ya, 2 ejemplos. Primer ejemplo. Hace muchos años atrás, ¿conoce el banco de crédito? El BCP. ¿Han escuchado hablar de ese banco? Sí, Sí, sí. ¿Es un banquito chiquito? ¿Es un bancucho de esos? ¿O qué dicen ustedes? Es un banco internacional. Muy bien, es un banco internacional. Hace años atrás, bastantes años atrás, la política de ese banco, porque es del Perú, que no solamente tiene oficinas en Perú, sino en Latinoamérica, fue la de reducir y cambiar procesos y procedimientos. Entonces estaba haciendo un recorte de personal. ¿Por qué? Porque sus procesos los estaba centralizando en 2 oficinas en Bolivia y los mismos estaban siendo derivados al exterior. Digamos, el análisis de un crédito para una persona pasaba por una etapa acá en Bolivia respecto a recabar los datos y otros. Y luego lo pasaban a una unidad específica en La Paz y esta unidad lo pasaba a su casa matriz. La consecuencia lógica es una reestructuración empresarial. Una reestructuración también implicaría una reducción de cargos, por tanto, reducción de personal. Ahora, una persona que obviamente estaba siendo afectada por esta reestructuración lanzó el rumor de que el banco de crédito se estaba yendo al bombo. Tuvo tanta credibilidad porque esta persona era un ejecutivo que también estaba siendo reestructurado. Fue tan fuerte el peso que la gente fue a pararse a la puerta de cada sucursal, de cada agencia del banco de crédito a exigir su dinero. ¿Por qué? Porque pensaron que se iba a ir al bombo. La razón, muchos años atrás, tuvimos una crisis donde se cayeron varios bancos. ¿Ya? Si tú no tienes la capacidad de devolverle a la persona que tiene su platita en tu depositada en tu cuenta, ¿cierto? Como banco, tu reputación se va al bombo. Eso se llama riesgo reputacional. No tiene plata. Va a quebrar. Pero imagínate que estás acostumbrado a prestar el 80% de tus depósitos y solo mantienes el 10% para honrar en capacidad líquida. Entonces, estas personas, todas las personas, obviamente en el pánico generalizado, querían sacar su platita. El banco tuvo la posibilidad, la posición de devolver. Obviamente de a poquito les hacía entrar, les devolvía su platita, etcétera, hacía transferencias y todo lo que corresponde. Pero un riesgo de liquidez, ¿por qué se le asocia un riesgo tan grande? Porque si tú no tienes esa capacidad de devolver los ahorros de las personas, por lo menos en un punto de corrida, porque se llama una corrida de dinero,
te puedes ir al bombo como entidad financiera en 3 días. Tranquilamente te pueden limpiar y te quedas sin capacidad de operación. Por eso uno de los riesgos más altos. No se le toma mucho en cuenta, pero son los riesgos más altos que contraviene a otro tipo de riesgos, es decir, contagia, genera más riesgos. Uno es el riesgo reputacional. Ese riesgo, si bien no es un riesgo tangible, donde tú dices, pucha, no, voy a perder plata, es un riesgo que conlleva a la pérdida de plata. ¿Se acuerdan de esto último que ha estado sonando de Proden? El préstamo que le hizo el Banco Nacional, creo, ¿no, Lice? El Banco Unión. Banco Unión. Y dicen que Proden es de capitales de otro lado, ¿no? Y que se están incurriendo en riesgo y demás. Ahora, ¿ustedes le confiarían plata a Proden? ¿Por qué se genera así todo ese tema? Lo mismo pasó con Fácil, cuando se subió su calificación de riesgo a nivel internacional, y en Bolivia no, dice, mejor dicho, se bajó la calificación a nivel internacional, pero los estándares de Bolivia estaban bien. Porque se dispara ese mecanismo de autosupervivencia de cada persona, y dice, pucha, mi plata está en riesgo. Entonces la reputación se va al bombo. Dejas de tener operaciones, dejas de captar recursos, es decir, dejas de captar cajas de ahorro. ¿Quién quiere confiar en tu banco si estás con ese problema? Como que ya te empiezan a ver feo, ¿no? Ese es el otro componente. Ahora, ¿qué significa este grafiquito? Si yo estuviera viendo los retiros de dinero del banco, este gráfico me estaría mostrando que, digamos que son millones de bolivianos. ¿Nos iremos, por favor, hacia el lado izquierdo, José? En tu pantalla nos iremos al lado izquierdo, por favor, para ver los datos numerosos. Vale, perfecto. En vez de las edades, digamos que son millones de bolivianos que salen cada día, y en vez de personas son días. Entonces, el día 1 han salido 33 millones de bolivianos. Es decir, hemos hecho, podríamos haber desembolsado en créditos 33 millones, y además hay personas que han venido, han sacado su platita, han vencido depósitos a plazo fijo, etc. Y así sucesivamente voy contando hasta el día 14, donde estoy viendo el movimiento de cuántos millones están saliendo de caja todos los días. Ahora, para que esta metodología funcione, que es un inicio de un método que se llama valor en riesgo, VAR, B chica en mayúscula, A minúscula, R en mayúscula, VAR, que tiene otros componentes ya un poco más sofisticados, por así decirlos. Este es un pedazo, es un inicio del VAR. Este es un VAR construido para analizar. Ojo, lo que les estoy mostrando aquí es un juguete que creé para monitorear de manera muy sencilla. Les dije el tema de lo que es la teoría de la parsimonia, ¿no? Cuanto más sencillo es algo que podría ser demasiado complicado, es más fácil de manejar, ¿verdad? Entonces, con este juguete, lo que pude ver, lo que pude analizar, es básicamente ver cómo estaba la cantidad de retiros. Cada una de estas líneas me representa una zona de riesgo. Las salidas, que vienen a ser los puntos hacia abajo de la media, vamos a decir que son retiros, digamos que son negativos, y que esa línea de la media es punto 0. Si es el 0. Los puntos que están abajo, digamos que son negativos. Y en todo caso, podemos ver todo como negativo. Salidas, entradas de dinero, qué gusto. Yo puedo decir, concretamente, que hay un día donde van a salir 39 millones de bolivianos. Y mi zona de riesgo está contenida en la media de los retiros diarios, más 3 desviaciones estándar de los retiros monitoreados. Si yo soy más exquisito, sí soy bastante exquisito en ese sentido de formalidad técnica, yo aquí necesito por lo menos
para jugar así 365 datos, porque estoy viendo mi corto plazo, un año. En un año yo puedo ver muchas cosas que han ocurrido. Podemos ver la etapa de la pandemia. Ahora sí, realmente tendría que analizar no 2 ni 3 años. Tendría que enfocarme así muy, muy cuidadosamente en un corto plazo para ver qué ocurrió en la pandemia con los retiros y demás cuestiones. Ahora se va a llamar efecto pandemia, ¿no? Con esa cantidad de datos, recién puedo ver el comportamiento aproximado, porque no se olviden que la media tiene esa deficiencia. Enmascara valores altos, extremos, y enmascara valores pequeños. ¿Sí? Y cuando yo lo veo de esta forma, puedo analizar, si voy a hablar del sistema financiero, cuánta plata me sale. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para entender, por favor, José, si puedes bajar ahora sí en el gráfico para ver los datos de las que hemos calculado recién. Muy bien. Me sirve para entender que el mayor riesgo que podría tener de acuerdo a las fluctuaciones de los retiros está en la media más 3 desviaciones estándar. Es decir, que por motivo precaución, recomendaría tener por lo menos 43 millones de bolivianos suficientes para devolver dinero a las personas que retiren. ¿Sí? Ese sería mi mayor riesgo dentro de esta forma de contemplar. ¿Por qué? Porque estoy analizando mi gráfico y me está mostrando que podría, no es que vaya a suceder, sino podría existir un retiro. Si quiero ser un poco más ácido, más preciso, a esto yo le doy otra metodología. Es justamente el valor en riesgo. ¿Qué es lo que calcula el valor en riesgo? Tendría que agarrar y calcular la desviación estándar, pero con variaciones logarítmicas. ¿Qué es eso? Simplemente es dividir el dato 2 entre el dato 1, mejor dicho, el dato 1 entre el dato 2, y eso en logaritmo base 10. Voy a tener porcentajes. ¿Por qué? Porque si veo millones, los datos se pueden volver muy grandes y como que te asustan, ¿no? Pero si ves porcentajes, es más fácil de manejarlo. Y eso lo multiplico por el último valor extraído y recién tengo el valor en riesgo, que va a ser un dato más pequeño, quizás un poquito más preciso. Existen otros métodos para darle mayor precisión. Los mismos cruzan con utilizar metodologías econométricas para afinar. ¿Y por qué tendría que afinar? Porque tu negocio es la plata. Entonces no puedes tener plata sin movimiento o mucha plata sin movimiento que no te rente dinero. Lo mismo pasa con una empresa comercial. No puedes tener plata estocada porque sí, porque, bueno, o sea, tiene que generarte plata, ¿no? Tienes que invertir, comprar materiales, etcétera. Salvo en el caso de las personas naturales, que puedes agarrar y estocar dinero en una cuenta o en un principio real, buscar dónde invertir. ¿Te acuerdas que te hablaba de los pollitos a la leña y otros, no? Si tienes esa capacidad ahorrada, puedes tomar el riesgo para invertir. Ahora, básicamente, de esta forma, así con esta perspectiva de estadística descriptiva, lo que hemos hecho ha sido visualizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 escenarios de riesgo. ¿Cómo 6? Y si hemos visto solamente 3 lineecitas. Ojo, has calculado media más 1, más 2, más 3 divisiones estándar, media, menos 1, menos 2, menos 3 divisiones estándar. Cada uno son escenarios donde tú estás viendo cómo se está comportando la salida de flujo de dinero.
Si yo quiero analizar un flujo de caja, lo mismo podría hacer en mi empresa. ¿Tiene sus defectos? Tiene sus defectos. ¿Se puede afinar? Se puede afinar. Pero con esto yo puedo determinar cuánta plata necesitaría. Obviamente de manera un poquito artesanal. Quizás no muy precisa, pero me puede servir en el caso de que no tenga absolutamente nada construido. Ahora, ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Qué más puedo hacer con la estadística descriptiva? En la inferencial, efectivamente vamos a ver la teoría de las probabilidades, etc. Pero, ¿qué más puedo hacer? Si no tengo un principio con que elaborar o estructurar las cosas, debería poder construir un método. Y yo creo que el método lo vamos a construir en la siguiente fase. ¿Se ha desconectado José? Parece que sí, Liz. Licenciado, estoy teniendo problemas con internet en mi laptop. Ya. Bueno, por favor te pido, José, guarda el archivo en tu laptop y lo vas a pasar, por favor, por el chat del Teams para que lo descarguen todos. ¿Sí? Porque hemos estado trabajando. Este es un ejemplo de cómo puedo utilizar lo que han aprendido. Ahora, ¿qué nos faltaría ver para seguir entendiendo? ¿Cómo hago una tabla de distribución de frecuencias? Pero ¿para qué me sirve la tabla de distribución de frecuencias? Ya. ¿Te acuerdas que te decía que podrías hasta determinar los colores de los zapatos que les gusta a la gente y de esa forma ver qué estrategia comercial puedes hacer? Y con esa cosita tan simple que es la distribución de frecuencias, también lo puedes hacer. Esto simplemente es, o sea, les estoy mostrando una aplicación práctica de el para qué estoy aprendiendo a hacer esto y en estadística todavía. Y todavía no han visto estadística, ¿no? O esta estadística, esta estadística descriptiva, ¿no? Está. Para eso te sirve la estadística. Esta es una aplicación práctica. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿O ya se han dormido? ¿Están ahí o se han dormido? Estamos aquí, licenciado. ¿Algún comentario, pregunta, inquietud? No, licenciado. Ninguna, licenciado. ¿Qué les parece el uso de la estadística descriptiva? Dice, es muy interesante, ¿no? Por el tema de que, mire, yo digamos, veo siempre en el trabajo todos los días casi Excel y la verdad esta parte no conocía, desconocía, pero ahora me va a servir para ponerlo más en práctica. Me alegra mucho que haya servido. Y espero que los demás también estén aprendiendo. Lice, ¿nos va a dar alguna práctica? Sí, les voy a Para dar. que vaya practicamos esto. Eso es lo que hemos avanzado hoy. Claro que sí, les voy a dar prácticas. No se preocupen. Ahora les toca trabajar a ustedes. Y todavía tenemos que ver lo de la encuesta. Así que esté preparándose el siguiente voluntario, tal vez José, para entrar a ver lo que es el Google Forms. Y vamos a crear entre todos una encuestita. Y con esos datos de la encuesta, ustedes van a jugar. ¿No les parece divertido este juego? 3 están hablando, los otros se han dormido. ¿No les parece divertido? Yo me estoy divirtiendo. ¿Ustedes qué dicen? Sí, igualmente. Sí. Está divertido, licenciado. Ya, futuros gerentes, Sí, despierten.
Bien. Bueno, ya los he torturado 1 hora y media. Ahora falta que los torture media hora más desde las 11. Entonces, por favor, alguien que ya esté preparando su computadora, entendiendo que vamos a entrar a ver un cacho de lo que es el Google Forms. Ustedes van a investigar, por cierto. No es nada difícil. Inclusive hay tutoriales en YouTube que te muestran cómo crear una encuesta con el Google Forms y cómo mandarla. Así que aquí no hay, es que no he podido, es que no. Hay tutoriales, hay todo para aprender. Y uno de los principios de un estudiante es que nunca dejas de estudiar ni aprender. Y eso también significa que no solamente te enseñan, sino que tú también buscas cómo hacer. ¿Sí? Entonces, nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, licenciado. Sí, Está bien, licenciado. Está bien, licenciado, gracias. De acuerdo. Nos vemos a las 11. Vayan por su saja ahora. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta más tarde. Jessica, Ronaldo, Luis Fernando, ¿tienen alguna duda? ¿Consulta? Tengo que cerrar la sala de reunión, así que si no tienen dudas, preguntas u otros,